La reunión de hoy ha sido organizada por la unidad de vía aérea del hospital. El título es Tumores de la vía aérea, lo que el pediatra debe saber. Un tema quizá para los pediatras poco frecuente, pero no por eso menos importante. Y precisamente los expositores se encargarán de hacer los énfasis necesarios de aquellos aspectos que son importantes para nosotros los pediatras. Agradezco entonces a los expositores, en primer lugar, la doctora Gisela Villarroel, pediatra broncopulmonar de nuestro hospital, el doctor Eduardo Leopold, cirujano pediatra, también de nuestro hospital, parte del equipo de cirugía de vía aérea, profesor de pediatría, y el doctor Patricio Varela, cirujano pediatra, también de nuestro hospital, formador del equipo de cirugía de vía aérea, profesor de cirugía infantil. Muchas gracias a los expositores y entiendo que inicia la presentación la doctora Gisela Villarroel. Adelante, doctora. Sí, doctor. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir pantalla. Compartir. Ahí se debiera ver bien. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a partir y vamos a introducir la reunión con un caso clínico que vamos a presentar en conjunto con Eduardo y luego el doctor Varela va a hacer una revisión del tema. Este es un paciente que viene derivado de otro centro, tiene 12 años, hombre, y que consultó en abril de 2019 en Hospital El Carmen, donde había sido derivado desde su consultorio por sospecha de un asma que no estaba bien controlada. Dentro de la anamnesis respiratoria había tenido en el 2018 3 bronquitis tratadas con salbutamol y quine. Después, en noviembre del 2018, cursó con una pleuroneumonía basal derecha. En atención primaria se habían iniciado corticoides inhalados sin mucha respuesta. Tenía tos en relación al ejercicio, tos en relación a la risa, en la noche. Principalmente, su síntoma cardinal era la tos. Dentro de sus antecedentes, la verdad es que era un niño que hasta el 2017 había sido bastante sano, un embarazo controlado y fisiológico, recién nacido de término. Sí había tenido una hospitalización a los 2 meses por una bronquiolitis, pero sin mayores complicaciones, 48 horas. Sí tenía exposición al tabaco intradomiciliario, tenía sus vacunas al día y lo que llamó la atención en ese control es que al examen pulmonar tenía sibilancias aisladas en la base derecha. Esta es la radiografía de la pleuroneumonía que tuvo en noviembre del 2018. Se ve claramente un foco de condensación basal derecho, con compromiso también del lóbulo medio y un derrame pleural asociado. Y además este paciente después, bueno, persistió con todo y en marzo del 2019 nuevamente presenta un cuadro febril con aumento de sus síntomas respiratorios. Se toma una radiografía de tórax donde nuevamente tiene un foco de condensación basal derecho y si ustedes se fijan también hay algunas sombras en el lóbulo medio. Entonces, un poco recapitulando lo que tenemos hasta ahora, era un paciente sano hasta el 2017, que el 2018 comienza con síntomas respiratorios, 3 bronquitis obstructivas. La verdad es que si uno al preguntarle llama dirigidamente a la mamá, más que 3 episodios de bronquitis, el niño tenía tos persistente. Y cuando ella consultó en 3 oportunidades, al menos en atención primaria, se diagnosticó bronquitis, se dejó broncodilatadores, pero ella sentía que no tenía buena respuesta al tratamiento, tampoco le servían los corticoides inhalados. Evoluciona con una pleuroneumonía basal derecha. Después de eso la tos se fue haciendo cada vez más intensa, ¿no es cierto? Principalmente en las noches, emetizante, no lo dejaba dormir. Después tiene su segunda neumonía en marzo y además después de eso presentó desgarro hemoctoico. En 1 o 2 oportunidades fue algo leve, no muy significativo, pero ya con esta historia fue derivado al Hospital El Carmen para que fuera visto por un especialista.
ahí lo recibió el doctor José Perillán, le ajustó su tratamiento antiasmático y solicitó el estudio correspondiente. Entonces tenemos un paciente que fue derivado por un asma no controlada, al parecer además tuvo uno o dos episodios de hemoptisis, y lo que sí sabemos, ¿no es cierto?, por las radiografías con las que contamos, sí presentaba una neumonía recurrente. Entonces, breves palabras sobre neumonía recurrente. Como todos sabemos, se definen 2 episodios en un año o 3 en toda la vida, habiendo mejoría radiológica entre estos episodios. Ocurre entre un 7,5 a 9% de los niños que cursan con neumonía adquirida en la comunidad, y lo que es súper importante es que la mayoría tiene una causa identificable, entre el 80 y 90% de los casos. ¿Ya? Yo quisiera que se quedaran, sobre todo los becados que están escuchando, con el concepto de que toda neumonía recurrente se estudia. Y en este paciente además teníamos algunos síntomas característicos que nos hacen con mayor énfasis buscar una causa secundaria, los que son que tenía síntomas continuos, ¿no es cierto?, que no cesaban y que fueron empeorando en el tiempo, cursó con 2 neumonías, 2 infecciones severas, y además recordemos que en la primera evaluación por especialista se encontró una asimetría en el examen pulmonar, tenía sibilancias unilaterales, ya que también nos tiene que hacer sospechar que algo está pasando ahí. Entonces, tenemos 2 grandes grupos de neumonía recurrente, aquellas que son de una misma localización y las que son de distintas localizaciones. Aquí subrayé en rojo las que son las causas de las neumonías de una misma localización, que es el caso de nuestro paciente, ¿no es cierto? Podemos tener una obstrucción localizada en la vía aérea por un cuerpo extraño, una malasia, malformaciones congénitas, tumores, entre otras cosas. Puede haber también una compresión extrínseca por anillos vasculares, linfonodos, por algún tumor mediastínico, por ejemplo, por una cardiomegalia significativa, o una enfermedad parenquimatosa propiamente tal, como por malformaciones congénitas, cáncer o una sobreinfección de una cavitación, por ejemplo. Y cuando nos enfrentamos a las neumonias recurrentes de distintas localización, las causas son un poco diferentes. Bueno, ahí nos vamos a tener que orientar un poco según la historia del paciente, pero entre las causas tenemos las inmunodeficiencias primarias o adquiridas, enfermedades genéticas como la fibrosis quística y la disquinesia ciliar primaria, enfermedades neuromusculares, también algunas alteraciones de vía aérea, ¿no es cierto?, que sean más significativas, como una malasia generalizada, por ejemplo, o si hay una cardiomegalia significativa, que haya compresión en más de un punto de la vía aérea, síndromes aspirativos, enfermedades autoinmunes, aspergilosis broncopulmonar alérgica, enfermedades granulomatosas, entre otras cosas. Si bien no hay una evidencia tan clara que diga cómo tenemos que partir el estudio en un paciente con neumonía recurrente de una misma localización, esta es la sugerencia de un grupo italiano, en donde se plantea como primera opción hacer una broncoscopía, ¿no es cierto?, con lado bronquialveolar, y si esta no es concluyente, un TAC de tórax. Y también en algunas otras circunstancias podemos, dependiendo de los hallazgos, ¿no es cierto?, necesitar hacer una resonancia nuclear magnética, un PPD, ecocardiograma, test de función pulmonar, y si aún así no llegamos al diagnóstico, se puede necesitar a veces estudios más invasivos como una mediastinoscopía, biopsias de linfonodos si es que hay presentes, etc. Y cuando nos enfrentamos a una neumonía recurrente de distinta localización, siempre importante, ¿no es cierto?, la historia y un examen físico completo, y según esto nos vamos a orientar según lo que estemos sospechando al estudio. Puede ser necesario un estudio inmunológico, un test del sudor, un óxido nítrico exhalado, por ejemplo, si sospechamos disquinesia ciliar primaria, un PPD, ecocardiograma, etc. Y acá en una segunda instancia, si no hemos llegado al diagnóstico, se plantea hacer un TAC de tórax, una broncoscopía u otros estudios, hasta incluso llegar a una biopsia pulmonar en casos ya más extremos en que no hemos podido llegar al diagnóstico. En el caso de nuestro paciente, se le solicitó un test del sudor que estaba normal, un test cutáneo que era positivo para ácaros, una espirometría basal normal sin cambios postbroncodilatador, una IgE que estaba en 108, inmunoglobulinas y hemograma normal y una baciloscopía negativa. Además, se le pidió una radiografía de tórax, estando sano, ¿no es cierto?, porque las 2 que tenemos estaba febril, ¿no es cierto?, cursando una neumonía, y si ustedes se fijan, hay imágenes persistentes en la base derecha y en el lóbulo medio, incluso hay una telectasia subsegmentaria, ¿no es cierto?, en el basal derecha. Así que se decidió pedir un TAC de tórax para completar el estudio, que era lo que tenía más fácilmente disponible el médico en el Hospital El Carmen.
Y si ustedes se fijan aquí en un corte distal a la carina, tenemos el bronquio fuente izquierdo, que se ve permeable, ¿no es cierto?, sin ninguna alteración, y a la altura del bronquio intermediario, tenemos que ocupa por completo el bronquio, que es hipercaptante. Si ustedes se fijan, prácticamente se ve igual que una arteria. Y aquí tenemos otros cortes donde se ve la misma masa, ¿no es cierto?, redondeada, ocupando todo el lumen del bronquio intermediario con una telectasia hacia distal. Entonces, bueno, ya con todos estos antecedentes, se activó el GIES de cáncer, ¿no es cierto?, por este tumor de la vía aérea. El paciente se derivó en una primera instancia al Hospital San Borja Riarán, desde donde fue evaluado por la oncóloga, la doctora Venegas, y el broncopulmonar, el doctor Francisco Prado, quienes decidieron solicitar una evaluación en nuestro hospital, una evaluación por el equipo de vía aérea para eventual tratamiento. Y bueno, este fue un paciente que fue evaluado en conjunto con la unidad de vía aérea. Esta broncoscopía la hizo el doctor Hernán Sepúlveda, en una primera instancia, ¿no es cierto?, una broncoscopía flexible, que como ustedes ven, aquí estamos a nivel de la carina. Después vamos avanzando por el bronquio fuente derecho. Hacia el lóbulo superior derecho se ve todo normal, ¿no es cierto?, sus 3 aperturas sin ninguna alteración. Pero avanzando hacia el bronquio intermediario se ve una masa exofítica que ocupa el 100% del lumen, que de hecho no se logra avanzar con el bronquioscopio flexible. Y en una segunda etapa, ¿no es cierto?, se hizo una broncoscopía rígida, y ahí es lo que les va a contar Eduardo Leopold, va a seguir contando un poco la evolución de nuestro paciente. Así que ahora doy paso a Eduardo, voy a dejar de compartir pantalla. Ya dejé de compartir, Eduardo. Ok, voy a compartir yo ahora. ¿Se ve bien ahí? Vamos bien. Ok, ¿me ven bien? Por favor, Eduardo, oculta la barra del mic para que... Correcto. ¿Ahora sí? Perfecto. Bien. Bueno, muy buenos días a todos. Agradecido por la invitación. Y como decía la doctora Villarroel, voy a continuar con la presentación del caso. Antes de eso, decir que afortunadamente ya desde hace varios años nosotros en el hospital trabajamos como un verdadero equipo de vía aérea, donde evaluamos a todo este tipo de pacientes en forma multidisciplinaria. O sea, entramos todos los especialistas a evaluar al paciente en la misma anestesia, cosa que antiguamente no ocurría, y lo que ocurría era que el paciente se evaluaba por un especialista, se anestesiaba, volvía ese especialista a enviarlo a otro, luego ese otro especialista volvía a llevar al paciente a pabellón, lo volvía a anestesiar, y después incluso hasta un tercero volvía a hacer lo mismo, cosa que evidentemente no es el ideal. Y afortunadamente desde hace varios años, como les digo, nosotros entramos todos los especialistas, cirujano pediátrico, broncopulmonar y otorrino a evaluar a este tipo de pacientes. Aquí ustedes pueden ver inmediatamente después de la broncoscopía flexible que hizo el doctor Sepúlveda, hicimos una traqueobroncoscopía rígida que tiene mayor resolución, con una óptica rígida de 4 milímetros 0 grados. Ahí pueden ver el ostium del lobo superior, y acá se observa el ostium del lobo del bronquio intermediario derecho, con esta masa, ¿no es cierto?, que tiene bastante sésil, con una base de implantación anteromedial en el inicio del bronquio intermediario derecho, que ocupa prácticamente el 95% del lumen del ostium del bronquio intermediario derecho. Le tomamos biopsia haciendo una broncoscopía rígida, ¿no es cierto?, con instrumental rígido, y esa biopsia arrojó esta histología, y también se hizo inmunistoquímica específica, y el resultado fue positivo, compatible con carcinoide típico. Con esto entonces planificamos nuestra cirugía. Teníamos también la confirmación de las imágenes, ¿no es cierto?, que nos mostraba, ahí ustedes pueden ver el bronquio fuente derecho, que es bastante cortito,
el lobar superior, y acá está el intermediario, y en el origen del intermediario está la masa que prácticamente obstruye completamente el lumen, como lo ven acá. Entonces acá desde el punto de vista quirúrgico existen dos alternativas, que puede ser abierta o toracoscópica, y esa alternativa consiste en una bilobectomía del lobo medio e inferior derecho. En el fondo es resecar todo el lobo medio y el lobo inferior derecho en bloque con la masa, lo cual obviamente hace que tengamos que desechar el lobo medio y el lobo inferior, y el paciente solamente se queda con el lobo superior derecho. Tiene un 4 o 5% de mortalidad esta técnica. Y la otra, que técnicamente es mucho más compleja que la anterior, es la resección bronquial en manguito, o bronchial sleeve resection, que en el fondo significa hacer una resección proximal y distal, sacar en bloque la masa con bordes libres de tumor y hacer una anastomosis terminal, ¿no es cierto?, de los segmentos libres de tumor, pero conservando el lobo medio y el lobo inferior derecho. Esta técnica tiene menor mortalidad, menos del 2% descrito en la literatura, pero como les dije, técnicamente es mucho más compleja. Nosotros optamos por la cirugía abierta porque no teníamos experiencia en este tipo de tumores con técnicas toracoscópicas, que la verdad es que es técnicamente muy, muy complejo hacerlo. Así que nos quisimos hacerlo más seguro y lo que estamos más acostumbrados, que es esto, y ahí ustedes pueden ver, acá está al lado izquierdo de ustedes está la cabeza del paciente, al lado derecho están los pies, esta es la tráquea, acá se ve el bronquio fuente derecho, y ahí está la anastomosis ya realizada, tomando biopsias rápidas. También tomamos 2 o 3 linfonodos que estaban alrededor y los mandamos a biopsia rápida, y resecamos hasta que las biopsias rápidas nos informaron que los bordes estaban libres de tumor, hicimos la anastomosis. Después del control postoperatorio, a las 24 horas, estaba en esta condición. El paciente en general evolucionó las primeras horas bien, estable, afebril, y presentó un pequeño neumotórax que se resolvió sin mayor inconveniente con un segundo tubo, pero al 5.º día comenzó a hacer atelectasis del lobo medio derecho, así que se decidió llevar a pabellón pensando que había algún problema, porque generalmente ocurre edema de la zona de la anastomosis, y en eso estábamos pensando que podía haber una obstrucción por edema o alguna otra cosa. Entonces lo llevamos a pabellón. Aquí ven la radiografía de la atelectasis del lobo medio, y volvimos a hacer una revisión de vía aérea, una laringotraqueobroncoscopía el 5.º día. Pueden ver la zona de la anastomosis, se ve acá, está bastante amplia, eso ya es el lobo inferior, pero el origen del lobo medio estaba obstruido. Ese es el superior. Acá vamos a retroceder y vamos a ver, ese es el lobo inferior, ¿no es cierto?, con sus 5 segmentos, y acá está el origen del lobo medio, que había edema y estaba un poco obstruido. Lo pueden ver que se abre y se cierra. En esa imagen se va a ver un poco mejor. Ahí está. Entonces, hay un poco de secreciones, con el doctor Sepúlveda se lavó con flexible, y nosotros decidimos en ese mismo momento hacer una broncografía, que es un estudio de imagen, ¿no es cierto?, intraoperatorio, que nos da mucha información tanto para el estudio prequirúrgico del paciente como para el postoperatorio. Esta técnica ya tiene mucho tiempo y se dejó de hacer en muchas partes después de los años 90, pero con el advenimiento de nuevos medios de contraste más seguros y más modernos, hoy en día, desde hace ya más de 10 años que estamos retomando esta técnica, que nos da mucha información, como ustedes pueden ver ahí, porque es una información tanto anatómica como funcional. Uno puede evaluar en forma activa la inspiración y la expiración y cómo es la anatomía en esa función. Y podemos ver cómo el lobo medio acá no se pinta, concordante con lo que estábamos viendo, y no hay, también otra cosa importante que teníamos que descartar, que no hubiera una fuga, no había paso de medio contraste hacia el mediastino. Entonces lo que hicimos fue, después del 5.º día, cuando ya la anastomosis está más segura, ¿no es cierto?, con un balón que disponemos de estos balones que están diseñados para dilatar vía aérea, balón Aeris, que tiene la particularidad de que tiene 3 componentes, 2 en los extremos y 1 en la zona media, donde
los componentes de los extremos se insuflan primero, fijando el balón de dilatación en ambos extremos para que no se movilice por la vía aérea, y luego se dilata el centro y permite la dilatación con unas atmósferas que están diseñadas para la vía aérea. Y podemos medir, como ven ahí con este manguito, ¿no es cierto?, en milímetros de centímetros de agua, medimos la presión que estamos ejerciendo con ese balón. Y para cada balón está determinada qué presión máxima debe ser ejercida. Y aquí ustedes pueden ver cómo estamos dilatando entonces el lobo medio, que está astenótico, con edema, ¿no es cierto? Y una vez que dilatamos, pueden ser 2 dilataciones, vemos el resultado y vemos cómo se liberó la atelectasia y la obstrucción de ese lobo medio derecho. Luego, el resultado de la biopsia rápida nos confirmó el carcinoide típico y mostraba bordes libres de todas las muestras que sacamos. Y aquí tenemos el control postoperatorio al año del paciente, donde se observa prácticamente una normalidad de todo el pulmón derecho. Y esto es una espirometría que también se hizo al año, que el resultado fue una espirometría basal sin cambio post-broncodilatador, normal. Y aquí tenemos la evaluación de nuestro paciente al año después de la cirugía. Podemos ver el superior. Está perfecto. Con los segmentarios, los 3 segmentarios. Y ahí está la línea de la anastomosis que prácticamente no se ve. Ahí hay algo de sutura, se ve como ustedes pueden ver. Y aquí está el inferior, y ahí está el lobo medio, con una apertura bastante óptima de su ósteo. Ese es el medio, con sus 2 segmentos. Bueno, y como para terminar, recordarles y ojalá hacerles hincapié en que siempre trabajando en equipo se logran los mejores resultados, y eso lo hemos aprendido ya desde hace muchos años, tanto en el equipo de vía aérea como en la unidad aerodigestiva del hospital. Muchas gracias. Ahora doy paso al doctor Patricio Varela, que va a presentar un resumen de lo que es tumores en la vía aérea de pediatría. Doctor Varela. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Parece que lo perdimos. Bueno, ahí estamos. Quiero que me señales si es que ves mi presentación. José Luis, ¿estás ahí? Tienes que poner presentar ahora y pantalla completa, por favor, Patricio. ¿Ves mi presentación? No aún. Ah, no todavía. Ya, a ver. El presentar ahora pantalla completa, por favor. ¿Ahora? Ahí está. Ahí sí, ahí sí. Hay un ruido ahí de autos, no sé si soy yo, no, parece que no. Oculta, porfa, el mensaje del MIC. Doctora Cavalieri, por favor, inactive su cámara. ¿Tú me dices, José Luis, cuándo quieres que parta? Estamos listos, está perfecto ahora. Ok, gracias, Doctora José Luis. Cavalieri, por favor, inactive su cámara. ¿Tú me dices? Adelante, Patricio. Ok. Bien, gracias, José Luis. Y les agradezco a todos, a quienes han organizado este evento y las reuniones de todos los miércoles por habernos invitado. Para quienes no nos conocen, la gente más joven, la unidad de vía aérea funciona ya hace varios años. Se creó en el año 1998 más o menos.
y hace más de 20 años que estamos trabajando en esta área de la cirugía y de la pediatría. Yo tengo 30 años en este hospital, le tengo mucho cariño, y lo que voy a mostrar en parte es fruto de un trabajo en equipo, como se decía, pero fruto también de la confianza de la institución y cómo nuestra institución se involucra en estos proyectos que sin duda dan muchos frutos y permiten resolver patologías complejas de pacientes de diversos puntos del país. Nosotros tenemos también, aparte de un equipo organizado, un programa de entrenamiento y una actividad académica bastante intensa alrededor de toda esta patología. Quiero tratar de acercar a ustedes esto que parece extraño, cuáles son los tumores de la vía aérea, y tengo 20 minutos para hacerlo. Es una conferencia de 40 que la he resumido en 20. Es un campo bastante extenso, pero quiero que, y espero que ustedes queden bastante familiarizados con esto. Existen los tumores de la vía aérea, por cierto que existen, pero miren, yo me remonto al año 2009. Nosotros presentamos un trabajo en un congreso sudamericano con este título, porque años antes habíamos diagnosticado un tumor que lo tratamos, y yo cuando llevé la pieza operatoria al doctor Juan José Latorre, patólogo de larga trayectoria del hospital, pediatra, él se sorprendió y me dijo, primera vez me dijo, Patricio, que en 30 años o más de actividad, que recibe una pieza anatómica correspondiente a un tumor. Por lo tanto, miren ustedes lo infrecuente que es. Y eso motivó también este trabajo que llevaba este título, haciendo un poquito de énfasis a esta rareza que son los tumores de vía aérea. Ahora, los tumores de laringe, tráquea y bronquio son muy infrecuentes. De rara ocurrencia en niños, corresponde al 2% de todas las anomalías de la vía aérea y 0,2% de los tumores en niños. Ustedes con esto pueden tener ya una idea de lo infrecuente que es. Pero tiene mucho impacto, por cierto. De hecho, han motivado esta reunión. Ahora, los tumores, como bien decía Gisela, se manifiestan por signología respiratoria, obstructiva, muchas veces tardía, estridor, tos, hemoptisis. La hemoptisis es un signo de malignidad. El caso que se presentó tenía antecedentes de hemoptisis. Los tumores sólidos de vía aérea se localizan mayormente en los bronquios, 75%, y en la laringe y tráquea, 25%. Entonces, ese es el primer mensaje que yo les quiero entregar, de acuerdo a la localización de los tumores sólidos. Es importante aclarar algunos conceptos, y quiero decirles que los tumores de la vía aérea los podemos clasificar en extrínsecos e intrínsecos o primarios. Extrínsecos son los tumores del mediastino. Los intrínsecos son los que nacen de la tráquea o de la laringe o del bronquio propiamente tal. Ahora, me interesa aclarar esto. Los tumores extrínsecos, y hablamos de teratomas, tumores tiroideos malignos, etcétera, que comprometen la vía aérea, son en su mayoría malignos. Por otro lado, los tumores intrínsecos o primarios de la vía aérea son en su mayoría benignos. Si nosotros tomamos entonces todos los tumores intrínsecos de la vía aérea, les decía que el 98% son benignos y están constituidos mayormente por papilomas, quistes, hemangiomas, malformaciones linfáticas, vasculares y otros tumores sólidos. Y los tumores malignos son muy infrecuentes y están constituidos fundamentalmente, acá viene otro mensaje, por el carcinoide, el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma de células gigantes. Ahora, si yo elimino todos los tumores que no son sólidos, es decir, si yo elimino de la vía aérea los tumores quísticos, los papilomas, los hemangiomas, las malformaciones linfáticas, que son las más frecuentes de encontrar cuando existe el diagnóstico de una masa, y insisto, y me quedo solamente con los tumores sólidos, tengo que decirles de que la mayoría son malignos. Es decir, si ustedes se encuentran con un tumor sólido de la vía aérea, tienen que pensar que están enfrentando un tumor maligno. Y dentro de los tumores benignos, podemos denominar el tumor de células granulosas, los amartomas, los tumores miofibroblásticos, que son tumores benignos. Y los tumores malignos
en primer lugar el carcinoide, el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma de células gigantes. Les quiero dejar ese mensaje. Este es un estudio multicéntrico donde participaron 14 centros de todo el mundo. Es un proyecto que pudimos concretar junto a unos colegas amigos del Hospital Gaslini de Génova, Italia, del Instituto Gaslini, un centro pediátrico, un centro de derivación de vía aérea dentro de Italia, y los médicos que allá trabajan han desarrollado parte de su experiencia también en nuestro hospital. Y este trabajo es muy interesante porque es la serie más grande, más numerosa de casos de tumores de vía aérea pediátricos. No existe otra serie tan grande como esta, que reunimos 78 tumores en pacientes menores de 18 años en un periodo de 15 años. Por lo tanto, mucha de la información que hoy día existe en relación a los tumores está muy respaldado por este estudio. Y este estudio concluye varias cosas, pero yo quiero transmitirles algunas. Por ejemplo, que cuando ustedes tienen un tumor sólido de la vía aérea, recuerden que en general son tumores malignos y el más frecuente es el carcinoide. Cuando ustedes tienen un tumor sólido benigno de la vía aérea, que es menos frecuente, recuerden siempre que lo más frecuente de encontrar, valga la redundancia, es el tumor miofibroblástico o tumor inflamatorio. Voy a hacer referencia a ese tumor, extraño tumor, más adelante. Los tumores deben ser evaluados por vía endoscópica, se debe tomar una biopsia, debe hacerse un estudio endoscópico de vía digestiva y deben ser evaluados con imágenes, por cierto, básicamente para evaluar la extensión tumoral, no tanto así el compromiso de la vía aérea. El compromiso de vía aérea lo evaluamos, como ya se mostró anteriormente, por endoscopía de vía aérea. Estudios flexibles, estudios endoscópicos rígidos. Y los estudios de imágenes son complementarios para evaluar, como dije, estructuras vecinas, el mediastino, etc. Me voy a referir a los tumores sólidos y voy a recorrer un poco nuestra historia, pero también es importante que en esta historia yo incluya los hemangiomas subglóticos, que no están considerados dentro de los tumores sólidos, pero esto me permite un poco desarrollar esta idea que quiero compartir, este relato. Esta es una niña que consultó el año 2001 en nuestro centro. Es una paciente con estridor que tenía un hemangioma subglótico y que estaba de algunos meses de edad, por cierto, y que estaba en tratamiento con corticoides, de ahí su aspecto cushingoide, ¿cierto? Esta es la imagen de esta paciente. Tiene un hemangioma subglótico, es una masa posterolateral izquierda que se encuentra en la subglotis. Debajo de la cuerda izquierda hay una masa acá que obstruye el 80% del lumen y explica claramente los síntomas de obstrucción respiratoria, de estridor, de consulta en el servicio de urgencia por parte de esta paciente. Los hemangiomas subglóticos característicamente se localizan en la subglotis, como dice su nombre, y son posterolaterales izquierdos, por lo tanto es una imagen muy clara y de fácil diagnóstico. Los hemangiomas son capilares y evolucionan en el tiempo, tienen un periodo de crecimiento mayor, obstruyen bastante y luego a los 2 años regresan. Ahora, el tratamiento en esa época, año 2001, o sea, hace casi 20 años yo conocí a esta paciente. En esa época el tratamiento era la traqueostomía. Y los padres de esta menor me consultaron, por cierto, el padre tenía un seguro muy bueno, trabajaba en LAN, en esa época no era la TAM, era LAN, y me preguntaron por alguna otra alternativa a la traqueostomía. Entonces, yo le sugerí ir a Cincinnati, que es el centro más importante probablemente en el mundo en patología vía aérea, y ellos en esa época ya estaban operando estos hemangiomas, no los traqueostomizaban, los operaban, y resolvían el problema en una etapa, lo cual era un aporte de bastante avance para lo que era realizar una traqueostomía que condiciona una serie de problemas, por cierto. Por lo tanto, me fui con ellos, de hecho me invitaron y aprendí la técnica y al regreso tuve la oportunidad de tratar muchos pacientes con hemangiomas. Muchos de ellos tienen hemangiomas cutáneos también, les comento ese detalle semiológico. En un 50% de los hemangiomas subglóticos se asocian a lesiones cutáneas. Y operamos muchos niños y la técnica consistía básicamente en abrir la vía aérea, localizar la masa, resecar la masa, un pequeño hemangioma, cerrar la tráquea, sacar esta traqueostomía transitoria, y esto era
una cosa de alto impacto en esa época y cambió el paradigma de las traqueostomías y los hemangiomas subglóticos. Pero a poco andar apareció el propanolol, y ustedes saben que el propanolol hoy día es un medicamento que tiene un fuerte efecto sobre los hemangiomas, y desde esa época prácticamente no volvimos a involucrarnos en el tratamiento de estos niños, porque en general los hemangiomas involucionan todos, diría yo, con estos beta bloqueadores. 4 años después, años después, conozco a esta niñita, otra paciente, voy a mostrar varios casos clínicos, una niña con estridor desde los primeros meses, con 6 consultas en el servicio de urgencia del último año por laringitis obstructiva. Y miren esta niñita, que la estudiamos y nos encontramos que tiene, se ve claramente, una masa subglótica debajo de las cuerdas, póstero-lateral izquierda. Se parece a un hemangioma, por cierto, o sea, es una masa subglótica posterolateral izquierda. Si yo les describo, ustedes me van a decir un hemangioma subglótico, pero es una niña de 4 años, por lo tanto no es factible un hemangioma a esta edad, habría involucionado. Recuerden ustedes que esto desaparece, al igual que los hemangiomas cutáneos. Por lo tanto, esto se trataba de otro tumor que en la resonancia además no captaba el medio de contraste, por lo tanto no es un hemangioma. Resultó ser un tumor sólido que resecamos completamente, y este fue el tumor que yo le llevé al doctor Juan José Latorre, y él se sorprendió tanto de ver una pieza operatoria que correspondía a un tumor de la vía aérea, extremadamente infrecuente. El primero diagnosticado en nuestro hospital. Es un tumor de células granulosas, un tumor muy curioso, es un tumor benigno que tiene células poliédricas con estos gránulos en su interior que le dan origen a su nombre, tumor de células granulosas. Nosotros publicamos esto con el doctor Latorre como un tumor de células granulosas que simula un hemangioma subglótico. Esto fue en el año 2010. En el año 2008, durante algunos de nuestros cursos de vía aérea, este es el doctor Cotton, el doctor Philippe Monnier, la doctora Cecilia Borel, el doctor Herrera, con quienes creamos la unidad de vía aérea en el año 1998-99, yo les decía hace más de 20 años, ellos son los pioneros en esto. Evaluamos a este paciente durante un curso, un paciente, una niña de 8 meses que tenía estridor, y el estudio tomográfico demuestra un tumor en la pared posterior de la tráquea, pero este tumor también compromete el esófago. Y quiero que ustedes escuchen este audio, que es la transmisión directa de la endoscopía durante el curso. Estamos hablando hace muchos años, ¿eh? La transmisión en esa época no es como ahora, transmitíamos por cables de teléfono de un lugar a otro. Acá hay un problema en la laringe. ¿Yellow what? Lipoma. Yes. Dice que parece un lipoma. Bueno, es un gran tumor, un lipoblastoma traqueal y además esofágico. Si bien es un tumor benigno, benigno porque no da metástasis y benigno porque no tiene mucha recurrencia, pero es un tumor muy agresivo localmente, es muy raro, es muy infrecuente, lo diagnosticamos en nuestro hospital, y ustedes ven lo agresivo que es localmente, cómo invade la vía aérea, invade los cartílagos, invade los tejidos vecinos. Tuvimos que hacer una resección traqueal para sacar este tumor, también tuvimos que resecar parcialmente el esófago. O sea, es decir, un tumor localmente muy agresivo, pero es un tumor benigno que se origina de las células grasas embrionarias. Y también lo publicamos porque en realidad, si bien este tumor se localiza en otras zonas en los niños, en la vía aérea nunca había sido notificado. Este es un niño que nos llega de Temuco, 14 años, con un estridor progresivo, solamente estridor. Recuerden ustedes que el eje del diagnóstico es el estridor, y el estridor aparece cuando la obstrucción de vía aérea es un 50% o mayor del lumen de la vía aérea. Por lo tanto, este niño tiene estridor, por lo tanto, tiene una obstrucción que es de un mayor 50%, tenemos que asumirlo. Y en esta planografía se ve una masa tumoral que obstruye más o menos el 80% de la vía aérea. Acá se ve también una obstrucción severa de la vía aérea en la tráquea superior. Este estudio fue hecho por un otorrino en Temuco y se ve claramente el tumor. Otra vez, pero si no lo puedo ver, lo tiene con la nariz. Muy bien. Lo ven, ¿cierto? Este es un estudio con fibra flexible a través de la nariz con un niño despierto. Tiene un tumor
posterolateral izquierdo, es un tumor sólido de la vía aérea. Después de este procedimiento, los médicos en Temuco decidieron traqueostomizar al paciente y enviarlo a nuestro centro. Y en nuestro centro hicimos este estudio con óptica rígida, donde se ve nuevamente un tumor sólido, firme, debajo de las cuerdas, que obstruye el 80-90% del lumen. El paciente tiene una traqueostomía, por lo tanto ya el apremio ventilatorio ha desaparecido. Y el resultado de la biopsia demostró un tumor miofibroblástico inflamatorio. Estos tumores miofibroblástico inflamatorios son tumores muy extraños. En realidad, hoy día todavía no están bien definidos, pero son benignos. También se denominan tumor de células plasmáticas, o osteocitoma, fibrosarcoma inflamatorio. Son inflamatorios y claramente inflamatorios. Son tumores sólidos que regresan con los corticoides a veces, parcialmente. Este es un niño que me compartieron de Perú hace como 3 semanas, que tiene un gran tumor en la vía aérea, le dieron corticoides y el tumor en realidad regresó bastante. La biopsia demostró un tumor miofibroblástico inflamatorio, que por cierto el tratamiento final es la cirugía. Vean este niño que voy a compartir. Vamos bajando entonces de la laringe, ya estamos llegando a la tráquea y luego vamos a seguir a los bronquios definitivamente. Esta es una niña que la doctora Milena Villarroel conoce también y creo que ella está en la audiencia, ojalá pudiera hacer algún comentario. Esta es una niña que estaba siendo tratada por asma, por cuadros obstructivos. En una radiografía aparece una telectasia. Existía el antecedente de un episodio asfíctico mientras comía uva. Pensaron de que tenía un cuerpo extraño que había provocado esta telectasia, pero acá en la radiografía se ve una ocupación del bronquio derecho. Hay una masa, espero que ustedes la puedan apreciar. Hay una masa que ocupa acá el lumen. En esta niñita se hace un estudio endoscópico pensando que tenía un cuerpo extraño. Esto fue en la 5ª región. Y después del estudio, la paciente evoluciona con una obstrucción completa del bronquio derecho, una telectasia masiva, es trasladada a Santiago. Nosotros la ingresamos a quirófano y vemos que existe una masa en el bronquio fuente derecho de color rojiza, polipoidea, altamente vascularizada, que está además en el centro del bronquio. Nuevamente, es una masa rojiza, polipoidea. Cuando ustedes escuchen masa rojiza, polipoidea, sólida en un bronquio, piensen siempre en un carcinoide. El carcinoide es un tumor maligno. Nosotros pensábamos que este niño tenía un pequeño tumor polipoideo, pero durante la endoscopía y posteriormente durante la cirugía, nos dimos cuenta de que esto que veíamos en la endoscopía era solamente la punta del iceberg de este gran tumor que emergía desde el lóbulo inferior. Un carcinoide bronquial. Los carcinoides son tumores neuroendocrinos, el 80% se localizan en los bronquios, es más frecuente, por cierto, en el tracto digestivo, el carcinoide apendicular, le sonará con mayor frecuencia, y corresponde al primer tumor pulmonar en niños. Los síntomas son tos, expectoración, hemoptisis, y algunos desarrollan síndromes paranoplásicos o síndromes carcinoides. Voy terminando, me quedan un par de minutos, con este paciente que es un niño de 8 años que conocí hace un par de años en Colombia, un niño con un tumor en la carina. Tenía el antecedente de hemoptisis. Cuando ustedes escuchen tumor sólido y hemoptisis, piensen en un tumor de la tráquea distal o de los bronquios y piensen en un tumor maligno. Este niño tiene un tumor en la carina, una localización muy compleja. La biopsia que realizamos reveló un tumor, un carcinoma mucoepidermoides, que es el segundo tumor maligno en frecuencia. Lo tuvimos que operar, esto fue en Colombia, tuvimos que hacer una resección de la carina, un tumor muy complejo, además de ser maligno, tenía una localización muy conflictiva, y por cierto, esto tuvimos que hacerlo en ECMO, con soporte de oxigenación externo. Termino finalmente con este otro paciente, que estos tumores son muy infrecuentes, ¿eh? Yo no podría mostrar una casuística única del Carlos Maquena, porque no son tantos los casos en ninguna parte del mundo. Ustedes veían que reunimos solo 87 tumores en el estudio multicéntrico. Entonces, por eso yo traigo a colación tumores que me han compartido otros colegas. Este es un caso que yo conocí en Italia hace 8 años, durante un curso. Tuve que operar a este niño, y este niño tenía un tumor de la vía aérea del bronquio fuente izquierdo.
Ahora, las imágenes son complementarias, la endoscopía es la que hace el diagnóstico. Y acá ustedes pueden ver el tumor en el bronquio fuente izquierdo, se tomó una biopsia y la biopsia reveló un carcinoma mucoepidermoide, es decir, un tumor maligno que requiere resección. Y este es un caso muy similar, este es el caso de afuera, este es el caso de acá, que me lo compartió el doctor Godoy, un tumor en el bronquio fuente izquierdo. Por lo tanto, si ustedes ven un tumor sólido nuevamente, tienen que pensar en un tumor maligno. Este tumor nuestro acá de Santiago, el Hospital San Juan de Dios, fue también resecado. Estos son los pacientes, ustedes adivinarán cuál es el paciente genovés, cuál es el paciente de nuestra capital. Y quiero terminar esta presentación recordando a ustedes que los tumores de vía aérea, los tumores sólidos, son entidades muy infrecuentes, de rara ocurrencia en niños y los síntomas son tardíos. Los tumores sólidos son habitualmente de localización bronquial, la mayoría son malignos y dentro de los tumores en general, dentro de los tumores sólidos, el más frecuente es el carcinoide, un tumor maligno. En segundo lugar, el miofibrolástico inflamatorio, que es un tumor benigno. Y en tercer lugar, el carcinoma mucoepidermoide. Muchas gracias. Por presentación del tema de los tumores de la vía aérea, por el esfuerzo que han hecho por llevar el tema a los hechos más relevantes para el pediatra. Gracias, doctor Varela, por esta visión y esta serie clínica que ha presentado, que nos da una visión global de la patología y una visión histórica del enfrentamiento de esta patología. Bueno, en el chat hay felicitaciones por la presentación. Doctora Villarroel, quiero hacer un comentario. Perfecto, doctor, adelante. Gracias. Primero, felicitarlos porque creo que la presentación ha sido excelente y solamente quería, desde el punto de vista del oncólogo, reforzar 3 puntos que creo que han quedado muy claros en esta presentación y que creo que son muy importantes. El primero, en relación a lo que decía la doctora Gisela Villarroel, en el sentido de que hay que mantener un nivel de sospecha de tumores en general, de vía aérea, tumores de mediastino, etcétera, en los pacientes que tienen sintomatología respiratoria recurrente. Nosotros hemos tenido casos de pacientes que han sido tratados largamente por cuadros obstructivos bronquiales recurrentes y como no se han complicado, entre comillas, mayormente, la radiografía de tórax, algo tan sencillo, ha sido hecho en forma tardía y se ha detectado tumores que podrían haberse diagnosticado más precozmente. Así que lo primero es ese concepto. Lo segundo es dejar en claro un concepto que mostró el doctor Varela muy claramente, valga la redundancia, de que estos tumores son tumores infrecuentes. En pediatría, los tumores en general, especialmente los malignos, son infrecuentes, pero hay tumores que dentro de lo infrecuente se presentan tan excepcionalmente que son tumores que se consideran huérfanos, es decir, no tienen un protocolo de tratamiento, no hay gran expertise para su manejo y por lo tanto hay que hacer camino al andar, camino que se hace en base a colaboraciones internacionales. El trabajo que mostró el doctor Varela tiene 3 oncólogos en realidad ahí, Andrea Ferrari, Gianni Bisogno y un cirujano que es Giovanni Seccheto, que es un italiano que trabaja en el tema de tumores raros, y ellos forman parte de un grupo europeo que se llama Expert, que se dedica a tumores infrecuentes. Nosotros a nivel latinoamericano tenemos también una iniciativa y para nosotros es tremendamente importante poder establecer los puentes y los contactos con los grupos que tratan tumores raros y con los grupos internacionales también. Así es que esta también es una invitación al trabajo en equipo, al sumar pacientes, porque es la única manera de que podamos aprender cómo tratarlos de la manera
más óptima. Y en tercer lugar, quería referirme a la importancia del trabajo multidisciplinario, porque aquí se ha mostrado cómo broncopulmonares, endoscopistas, cirujanos, oncólogos, distintos especialistas tienen que contribuir al mejor manejo de este paciente, porque un tumor, como muy bien mostraba el doctor Varela, puede ser benigno, como este lipoblastoma, pero tan agresivo localmente que pueda requerir un tratamiento no solo quirúrgico de extraordinaria complejidad, sino también un tratamiento médico adicional. Lo mostró en la vía aérea con el propranolol, el carcinoide también en algunos casos requiere de quimioterapia, así es que esos son tres conceptos que yo creo son muy importantes y el resto quedó muy claro en la presentación, así es que muchas gracias. Gracias, doctora Villarroel. Bueno, la doctora Virginia Valdés tiene dos preguntas en relación al tumor carcinoide. Uno fue si se investigó la ubicación digestiva y si se hacen estudios endocrinológicos en estos pacientes. Doctora Gisela Villarroel, no sé si a este paciente se hizo un seguimiento de... Sí, bueno, quizás la otra doctora Villarroel puede contestar mejor algunas de esas preguntas. Lo que puedo decir es que en este paciente tenía pedido un PET scan. Lo que pasa es que este niño, si ustedes recuerdan, este caso se diagnosticó más o menos hace un año, que fue un mal momento. Entonces después perdió varios de los controles. De hecho, lo retomamos hace poco en los distintos centros. Lo está siguiendo la doctora Venegas, oncóloga del Hospital San Borja. Ella le iba a pedir un PET scan, que entiendo que todavía no se ha hecho, y sé que se le hace seguimiento con metabolitos urinarios, que también se le pidió a este niño, y cuando nosotros lo controlamos la última vez, no tenía todavía el resultado. Esa es la información que yo tengo de este paciente. Sí, la doctora Venegas, como trabajamos juntos en el programa del PINDA, digamos, ha discutido este paciente, y lo que nosotros hicimos con el doctor Varela, con la otra niña del carcinoide, fue hacerle un cintigrama con dotatate, que también es una posibilidad, y el dotatate es altamente selectivo para células neuroendocrinas, por lo tanto el screening sí se hace de cuerpo completo, y el cintigrama con dotatate es uno de los métodos, digamos, de imágenes para poder hacer una etapificación adecuada. Sí, yo quería agregar, para dar nueva respuesta a la doctora Virginia. Entiendo que este niño también se hizo un testeo abdominal y de otras regiones, básicamente con ecografía. Lo hacemos cuando hay tumores de tipo carcinoide, es decir, se evalúan los otros sistemas también. Ahora, el centro del problema está en el tórax, por cierto, y la resonancia o la tomografía, el PET scan es suficiente, más la endoscopía. Recuerden ustedes que los estudios de imágenes son complementarios. La endoscopía es la que permite hacer el diagnóstico, tomar una biopsia, y de ahí la estrategia quirúrgica, si es que cuando los estudios de imagen no muestran otro problema, otra extensión, etcétera. Es muy importante lo que dijo la doctora Villarroel, el manejo multidisciplinario y el camino que uno tiene que reiniciar cada vez que uno ve uno de estos pacientes, porque son extremadamente infrecuentes, los protocolos no están definidos, y cada vez que tenemos un tumor de este tipo, ya sea un carcinoide en el apéndice que invade la serosa, que es una situación también infrecuente, tenemos que retomar la literatura, compartir el caso y tomar decisiones finalmente en equipo a nivel local, porque en realidad son extremadamente infrecuentes. Por lo tanto, no hay series grandes y las experiencias son todas bastante limitadas. Bien, el doctor Leonardo Acuña también destaca el trabajo en equipo, se saca el sombrero al equipo de vía aérea de este en el país. No escuché la última parte de Jorge. Sí, Leonardo Acuña además pregunta si existen o cuántos equipos
como este de vía aérea hay en el país, si existen otros centros que estén trabajando en esta línea. Bueno, gracias Leo por la pregunta. Es como un pase gol que me está haciendo Leo, porque Leo conoce muy bien toda nuestra trayectoria. Pero, a ver, yo les puedo contar de que en el año 98 más o menos, gracias al entusiasmo, la energía, la vitalidad del doctor Óscar Herrera, decidimos, y la doctora Cecilia Borel, ustedes recuerdan, la doctora tenía una gran derivación de pacientes, y por lo tanto teníamos muchos pacientes con patología de vía aérea derivada a todos lados, también del doctor Herrera, que fue el pionero en la fibrobrongoscopía, por lo tanto creamos un centro muy atractivo para hacer diagnóstico, y en esa época decidimos crear la unidad de vía aérea, que tiene más de 20 años. Y junto con crear la unidad de vía aérea, decidimos a poco andar de crear un programa de entrenamiento en patología de vía aérea, programas de endoscopía, programas quirúrgicos, que están acreditados por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Son programas formales. Y a poco andar nos transformamos en un centro de referencia, sin ser formalmente un centro de referencia, porque ustedes saben lo que eso implica, pero en la práctica, más del 50% de nuestra patología es derivado de otras redes, cosa que no sucede en otros centros. Somos casi formalmente un centro de referencia, porque recibimos derivación de todos los puntos del país, de problemas complejos, cada vez menos patología simple, más bien derivaciones de casos complicados, complejos o estos tumores. Hemos formado a muchos especialistas nacionales y extranjeros, y hoy día muchos de ellos en regiones hacen diagnósticos y nos derivan muchos de los pacientes. Estos son patologías muy complejas. El N tampoco es muy grande. Es de gran responsabilidad poder establecer centros de referencia en patologías que son de estas características. Se benefician los pacientes. El Calvo Maquena es un lugar de excelencia que permite manejar no solamente el tema del diagnóstico, sino también de resolver la patología propiamente tal y manejar las complicaciones. Por lo tanto, esos son requisitos fundamentales para enfrentar patologías complejas que además son extremadamente infrecuentes, más aún en un país con 17 millones de habitantes. Nosotros siempre hemos estimulado el desarrollo de otros centros, pero es re importante analizar lo que yo les estoy contando. En Estados Unidos, que tiene, ¿cuántos? 180 millones de habitantes, deben existir unos 10 o 15 centros de vía aérea, no más, porque la patología no es tan frecuente. Muy bien, de esta manera entonces estamos cerrando la reunión. Agradecer nuevamente al equipo de vía aérea por esta presentación. Gracias a ustedes por la invitación. Todos. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Pato. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones al equipo. Chao.